Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Los Guardianes. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Nosotros aquí comenzando un nuevo programa hoy, como podrán notar, con una congestión bastante marcada, que bueno, esto me complica un poco poder hablar, ¿no? Como se notará al aire, pero no se preocupen, hemos traído las historias editadas en audio para compartir esta noche de terror. También, antes que nada, quiero contarles que vamos a estar con la próxima noche de terror en vivo la semana próxima. No este viernes, sino el otro viernes, ¿sí? Viernes 15 de junio, segunda noche de terror en vivo, Sala San Miguel Arcángel. A partir de las 20:30 horas vamos a estar allí con las historias, los videos para compartir con todos ustedes y por supuesto que esperamos que ustedes también nos acompañen en esta segunda noche de terror en vivo. Es una alegría poder confirmar esto, así que ya saben, vayan agendando. El viernes de la semana próxima, viernes 15 de junio, a partir de las 20:30 horas, Sala San Miguel Arcángel, noche de terror en vivo. No voy a robar más tiempo, vamos a comenzar con las historias que están editadas en audio para que puedan compartir con nosotros con el mismo formato de siempre. Así que muchas gracias a toda la gente que está del otro lado, Vamos a compartir la siguiente historia. Bueno, quien la relata es Guillermo, que no se escucha siempre y nos cuenta que esta historia es algo que le ocurrió a su padre cuando era joven, que vivía por aquel tiempo en el campo. Estamos hablando de los años 50 aproximadamente, y que para esa zona, llegando a Simoca, toda la gente solía trabajar, toda la gente del lugar en la zafra y unos pocos en la comuna. Nos cuenta que su padre se casó cuando tenía 25 años aproximadamente y llevó a su madre a vivir en su casa, la misma casa donde vivían mis abuelos. Una noche, cuando venía de casa de unos familiares, a caballo por una calle interna, que es por supuesto una calle de tierra, que solamente la franqueaban cañaverales, una calle larga, una recta larga, solamente con cañaverales a los lados, y recién hacía una curva en un lugar donde el camino se separaba e iba hacia la casa de una familia de apellido Valdés, y hacia el otro lado llegabas a las casas de mis abuelos y a otra gente que vivían un poco más adelante. Llegando a esa curva, que era muy pronunciada, comenzó a correr mucho viento. Recuerda claramente que comenzó a sentir el viento en aquel momento, un viento fuerte. Le pareció extraño porque conocía muy bien el clima del lugar y esto no pasaba tan repentinamente. Este viento comenzó a levantar tierra
Y en ese momento, el caballo de mi padre se puso muy brioso, se puso nervioso. Y era como si no quisiera seguir. A pesar de que él lo taloneara, el animal se negaba a seguir. Mi papá lo apuró un poco y el animal se sentó de ancas, es decir, se sentó de la parte de atrás. Y él casi se cae porque fue un movimiento muy repentino. Mi papá no sabía lo que pasaba. Miró para ver si había algún animal que por ahí lo asustara, pero no vio nada. Y entonces quiso hacer que se parara y no pudo. Entonces, en ese momento en el que él iba a bajarse del caballo, sintió un golpe en la espalda y cayó del caballo hacia el camino. Y el animal se levantó y corrió desbocado, se alzó por el camino corriendo muy fuerte. Del golpe que recibió mi padre en la espalda se quedó prácticamente sin aire, y cuando pudo recuperarse, miró a su alrededor y no vio a nadie, pero al momento de pararse, vio a un hombre muy alto que se desplazó de un lado al otro del camino y se quedó apoyado en uno de los palos del cerco, como mirándolo. Dice que era una silueta de una persona, era un hombre, muy oscuro, como si se tratara de una sombra nada más, pero que veía el brillo de sus ojos. Mi papá se dio cuenta en ese momento, de inmediato, que se trataba de algo malo, que se trataba de algo paranormal. Había escuchado muchas historias a lo largo de los años en aquella zona de apariciones, de duendes, de familiar. Se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar. Miró a su alrededor para ver cómo salir de esa situación. Y entonces vio que esta aparición se desplazó nuevamente de un lado al otro del camino y se metió entre las cañas. Cuenta que las cañas iban cayendo a su paso, dejando un camino en el cerco. Mi papá estaba impresionado por lo que veía. Fue en ese momento en el que pudo reaccionar y entonces se paró y comenzó a correr por el camino mientras escuchaba primero el ruido de las cañas que caían y luego escuchaba el aullido de unos perros. Se los escuchaba cerca de la casa de la familia Valdés, o un poco antes tal vez, y escuchaba los aullidos de estos animales. Él estaba muy asustado, sin saber cómo reaccionar. Era la primera vez que le pasaba algo así. Al hacer la curva y al pasar el cruce de camino, vio a alguien parado justo en el medio y comenzó a caminar despacio hasta que vio que esa aparición se hizo a un lado, como desplazándose en el aire, y simplemente desapareció. Lo extraño es que nuevamente comenzó a correr viento, un viento muy fuerte que levantaba mucha tierra, le dificultaba incluso poder ver por dónde iba. Aquella sombra, aquella aparición que había tenido ante él hace unos instantes, desapareció y nuevamente se apuró para pasar por aquel lugar. Cuando iba pasando justo el cruce, sintió otra vez como si alguien lo hubiera golpeado. Fue como que el viento llegara hasta él y lo golpeara tirándolo al piso. Sentado ya en el piso, vio hacia uno de los costados, muy cerca de él, otra vez a esta persona como en cuclillas, observándolo. Lo extraño es que veía solamente la silueta, no veía
a la persona conformada íntegramente. Y tuvo una sensación profunda de miedo. Cuenta que este hombre caminó por el costado del cerco, apoyándose en los palos, y que los pastos a su paso se abrían antes de que él hiciera el paso. Caminaba, o más bien se desplazaba por el costado del camino. En un momento, asustado ante esta situación, se persinó e invocó a la Virgen pidiéndole protección. Y cuenta que esa aparición cruzó delante de él en dirección hacia el cerco que iba a la casa de los Valdés, y vio entonces que se trataba de un hombre muy alto, sin cabellos. Vio por el reflejo de la luna que tenía los pómulos muy marcados y la tez muy blanca, pálida, los ojos muy oscuros, y que no movía los pies al caminar. Esta aparición se perdió entre el cañaveral, y a medida que él cruzaba ese cañaveral, se escuchaba el sonido de las cañas cayendo y de los perros llorando. Y otra vez volvió a sentir aquel viento fuerte. Se levantó entre asustado y golpeado, y como pudo, sacó fuerzas, no sabe de dónde, y corrió por el costado del camino hasta llegar a su casa. Llegó a la habitación y se metió en la cama sin decir absolutamente nada. Al día siguiente, cuando amaneció, al primero en contarle fue a su padre, por supuesto, y luego se enteró toda la familia. Que ninguno dudó de aquella situación porque habían sido testigos ya de otro tipo de apariciones. Cuando salieron al patio, el caballo en el que venía él estaba junto al balde, un balde de agua, y vieron que tenía las crines y la cola trenzada. Un poco más tarde se fue por aquel camino con un vecino, con mi abuelo, y las cañas en ese lugar estaban caídas como formando un camino que extrañamente desaparecía en el medio del cañaveral sin dejar ningún tipo de rastro, pero sí en ese pequeño camino de cañas caídas un olor fétido muy pero muy fuerte, y muchas pero muchas moscas sobrevolando ese lugar, y a ellos cuando cruzaban esa zona para ver de qué se trataba. Recuerda que don Valdés le dijo, luego de hacer unos pasos, en estas palabras: salgamos de acá porque por acá estuvo Mandinga, como suelen decirle en el campo. Una situación muy fuerte para mi padre, una situación que me llevó a comprender que aquellas historias que se cuentan en el campo, muchas de ellas son ciertas. Les digo que de la misma manera que ocurren las cosas buenas y que existe el bien, también existe el mal. Estas cosas pasan. Y que esta noche tal vez, cuando te encuentres solo en tu habitación y te envuelva la profunda oscuridad y el silencio de la noche, tal vez entonces sientas que hay alguien más cerca tuyo. Y por qué no, son muchas las almas que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Para los que dicen yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre: no pasa hasta que te pasa.
Atención guardianes, a no olvidarse, el viernes de la semana próxima, viernes 15 de junio, vamos a estar con la segunda noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Los esperamos a todos. Bueno, esta historia con algunos detalles particularmente hasta difíciles, ¿no?, de creer. La historia la relataba Liliana por aquel momento, que dice: quiero compartir con ustedes una historia que conocí por mi papá. Él solía trabajar en la vieja confitería del Cadillal hace muchos años atrás, muchos años. Cuando él terminaba el trabajo, en la década del 70, del 75 en adelante, y durante la semana se quedaba en la zona a trabajar de cuidador. Y me contaba que cuando terminaba el verano era muy aburrido por lo general, porque no iba tanta gente. Comenzaban el colegio, comenzaban la gente a trabajar, y no iba con tanta frecuencia ni en tanta cantidad como lo hacían durante las vacaciones. Por lo general, cuando sucedía esto, es decir, cuando pasaba el tiempo de vacaciones, aburrido y haciendo algunas rondas, saliendo a caminar, se acercaba a conversar con los pescadores. Y de esa, que iban ahí a la zona del anfiteatro, ¿no? Y de esa manera se distraía un poco. Y así pasaba la noche. En una oportunidad le ocurrió algo que lo marcó. Una situación paranormal, una situación muy fuerte que no olvidó nunca y que la comentaba siempre. Era una noche en el mes de abril. Aquella noche estaba cálida y él salió a dar unas vueltas, ¿no?, por el anfiteatro, fue hasta la calle, es decir, arriba, y luego se quedó sentado en una pared tipo pirca, bajita, que da hacia el dique, y estaba allí. Solía tener una radio chiquita en la que escuchaba por la noche algo de música, los programas de radio, para sentirse acompañado. Y en esa oportunidad, después de estar un rato allí, algo le llamó la atención y escuchó ruidos, ¿no? Y vio que alguien caminaba por la orilla del dique, justo en dirección a la confitería. Y le llamó mucho la atención porque estaba solo y no habían vehículos estacionados en la zona. Es decir, suponía que no se trataba de algún pescador, ¿no? Porque los pescadores, la mayoría dejaban los vehículos por ahí y bajaban a esa zona a pescar. Pero bueno, era un lugar donde era frecuente la permanencia de pescadores, ¿no? Así que fue caminando, se acercó, bajó en dirección a donde estaba esta persona, y antes de que él llegara al lugar donde estaba esta persona, lo vio tirarse al agua. Y mi papá, que conocía el lugar y que sabía de algunas personas que se habían ahogado allí, comenzó a gritarle: muchacho, no te metas, es profundo, es peligroso, no te metas ahí, no te metas, le gritaba. Pero igual este chico nadaba alejándose de la orilla. Y cuando mi papá, un tanto asustado, preocupado, llegó a la altura de donde estaba nadando aquella persona, lo llamó y él salió del agua. Lo saludó y cuenta que el muchacho le dio la mano y él, mi papá, sintió sus manos muy frías y le preguntó si no tenía frío y él solo hizo un gesto como diciendo que no.
Mi papá, sin dejarlo hablar, le dijo que era peligroso, no te metas a nadar ahí, es peligroso, en esa zona se han ahogado algunas personas, y mucho más de noche. Este chico le dijo que él nadaba bien y que conocía el lugar. Y entonces sacó del bolsillo una bolsita plástica y le pidió a mi papá que la tuviera. Y se tiró nuevamente al agua, a pesar de la insistencia de mi papá, tratando de que no lo hiciera. A los pocos minutos comenzó a gritar que se hundía. Comenzó como a pedir ayuda y a gritar que se hundía, que se hundía. Mi viejo se desesperó porque no podía hacer nada, ya que él no sabía nadar. Es una situación desesperante. Él quería ayudarlo, pero sabía que si se metía, corría el riesgo de ahogarse él también, porque él no sabía nadar. Casi no podía verlo por la oscuridad, pero sí escuchaba los manotazos en el agua y los gritos desesperados. Hasta que, unos segundos después, todo quedó en silencio nuevamente. Mi papá, sin saber qué hacer, corrió hasta la confitería, sacó la bicicleta y fue hasta el puesto de control, donde por lo general habían policías durante la noche. Y una vez estando allí les comentó, les dijo lo que había sucedido. Bueno, ellos llamaron por radio, avisando, volvieron hasta el lugar y a los pocos minutos llegó una lancha que era de la lacustre, y dice que estuvieron durante un largo rato con ganchos y con linternas tratando de encontrar a aquel muchacho que se había ahogado, y le preguntaban a mi papá si era ese lugar, si estaba seguro, si había pasado ahí, pero no encontraron nada. Mi papá les dijo que sí, que él había hablado incluso con este muchacho y se acordó de aquella bolsita que le había dado y le entregó. Le dijo: esto me entregó ese muchacho. La cuestión es que cuando uno de los policías la tomó, abrió la bolsa y tenía dentro un documento. Y mi papá inmediatamente lo reconoció en la foto. Era el chico que se había ahogado, no había dudas. Al día siguiente, durante la mañana, mi papá tuvo que ir a declarar sobre este hecho, y la policía, luego de un mediodía prácticamente, o más tal vez, se contactó con los padres. A eso de la media tarde, llegaron ellos al lugar, a la comisaría, y hablaron con mi papá. Y la policía, en realidad, fueron primero, ¿no? Allí con los policías, y ellos los llevaron a hablar con mi papá. Y lo que les dijeron los estremeció. Los padres de este chico contaron que Manuel, así se llamaba este joven, sí había muerto allí, en el lugar, ahogado, pero que de eso habían pasado ya 8 años. Todos se quedaron mudos, sin saber qué decir y sin entender la situación, y preguntaron: ¿pero y el documento? Ellos tampoco pudieron explicarlo, porque dicen que nunca encontraron su documento luego de que pasó esto. Sí habían encontrado el cuerpo de este muchacho. Los padres lloraron desconsolados, ¿no? Y mi papá también se sintió conmovido por esa situación. Y ellos le preguntaron cómo lo había visto,
Mi padre dice que este muchacho estaba como muy contento, que estaba como tranquilo. La mamá y el papá de este muchacho le preguntaban justamente eso, ¿no? Tratando de interpretar aquella situación. La cuestión es que después de conversar un rato y sin comprender del todo aquella situación, los padres se fueron. Pero volvieron a los días, el fin de semana, e hicieron una misa en ese lugar, donde pusieron un pequeño recuerdo, un pequeño monumento, como una cruz, que recuerda el lugar donde murió este muchacho, Manuel. Él nunca se olvidó de esta experiencia, mi papá. Dice que fue muy fuerte, que no fue lo único que le sucedió allí en la zona, porque cuenta también que en esas noches solitarias en las que tenía que quedarse para cuidar el lugar, le ocurrieron algunas otras cosas como apariciones, sombras, que incluso en una oportunidad él estaba acostado sobre la reposera y tenía los pies en un banquito y sintió, de pronto sintió como si le taparan la boca y la nariz, casi sofocándolo, y que le sacaron de un tirón el banco de los pies, pero él miraba y no había nadie. Fue apenas segundos, ¿no? Y él logró agarrarse un crucifijo que tenía en el pecho y dice que vio como una silueta, como de una persona muy alta, salía lentamente del lugar donde él estaba hacia afuera, allí cerca de la confitería, ¿no? Pero a pesar de aquello, bueno, esa situación que fue como muy, muy fuerte por lo que le había ocurrido, no superó, según él mismo cuenta, aquella sensación inexplicable de haberse encontrado con este muchacho que había fallecido 8 años antes. Dice además que durante las noches, en oportunidades, se escucha en el silencio de la noche como alguien manotea desesperado, como pidiendo ayuda, pero por más que uno se acerque, no ve absolutamente a nadie. Puede escuchar el ruido, el sonido, pero que no ve a nadie. Dice también que no es la única historia ni la única situación que ocurre allí, en esa parte. Mi papá asegura, confitería, allí donde está el viejo museo, ¿sí? Donde hay como muchas piezas históricas de los originarios, de los aborígenes del lugar, que hay como mucha actividad paranormal. Bueno, a no olvidarse, este viernes los esperamos, los invitamos a todos a lo que va a ser la última noche de terror en vivo, el cierre del año, y por eso queremos que nos acompañen, ¿no? Ustedes que han estado con nosotros durante todo este año 2016, que, bueno, estén presentes también allí en la noche de terror en vivo. Este viernes 9 de diciembre, Sala San Miguel Arcángel. Esto está en calle San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Así que los esperamos tempranito para que puedan tener un buen lugar, podamos compartir las historias y, por supuesto, allí nos vamos a cerrar lo que es el año, ¿sí?, de la noche de terror en vivo. Así que los esperamos a todos. Bueno, vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando, de los amigos, de la gente que nos está escribiendo, a quienes agradecemos, por supuesto. Para Cristian, un saludo enorme, que está con su novia Jessie, que la ama muchísimo. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado con nosotros. Buenas noches, Sergio. Somos la familia Lescano de Banda del Río Salí. Como siempre, infaltables, cada miércoles. Un saludo enorme para ustedes. Y ojalá puedan acompañarnos el viernes también, ¿no? Hola, Guardián, soy Daniel de Barrio Ex Ingenio Luján. Todos los miércoles escucho la radio, está muy buena, Mandá saludos a mi sobrino Jesús, que está aquí en mi pieza conmigo. Por favor, contá
alguna historia del perro familiar, me dice. Bueno, compa, estoy escuchando la radio, podrías mandarle un saludo para Cristina Pedernera de Alderetes, que está cumpliendo años el día de hoy, claro que sí. Saludos enormes para ella y bueno, muchas gracias por estar allí, ¿no? Saludos para mi querido amigo Aldo, un abrazo enorme, para Silvia y para Julio también un saludo enorme, para Norma también, muchísimas gracias, para mi amigo Hernán, un abrazo enorme. Hola Hernán, dice, estamos escuchando desde Tafí Viejo, muy bueno el programa, muchísimas gracias. Guardián, quería preguntarte cuánto costará la entrada y si puedes pasar de nuevo la información, así lo escuche mi mamá, gracias. Sí, el precio de la entrada es de 30 pesos y la información es la siguiente. Este viernes 9 de diciembre, a partir de las 20:30 horas y hasta las 23, vamos a estar haciendo la última noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel, que es la sala del Consejo Deliberante de la provincia de Tucumán, que está en calle San Martín, esquina Monteagudo. Así que los esperamos a todos allí, ¿eh? Buenas noches, amigos. Sergio, aquí tus fieles oyentes de los Guardianes, familia Delgado del barrio San Alberto de Tafí Viejo, tomando unos mates y escuchando el programa. Cada vez mejor la noche de terror. Contar la historia de Villalem, saludos y bendiciones a tu familia. Guardián, soy Brian de Las Tenias, muy bueno el programa. Que podrían pasar la historia de la Carmelita del Hospital Padilla desde ya. Muchas gracias. ¿Quién más? Saludos, Sergio. Estamos escuchando el programa como siempre. Excelente. Un abrazo enorme para vos. Vamos a estar allí acompañándote el viernes en la última noche de terror en vivo. Sergio, soy Emanuel. Gracias por este programa que nos regalás. Espero poder ir a verte el viernes con mi hermana. Saludos y que tengas una gran noche para todos. Dice, claro que sí, saludos. Sergio, ¿cómo estás? Soy Agustina y Celeste. Estamos escuchando el programa. Vamos a ir junto a mis primas el día viernes para acompañarte en la noche de terror en vivo. Hola, nos vemos el viernes en la noche de terror en vivo. Un saludo, sigan así. Soy Rodolfo de los Cuarteles. Un abrazo enorme, querido amigo. Guardián, soy Gonzalo y soy de Buenos Aires. Ahora estoy viviendo en Tafí Viejo con mi novia, que es de aquí. Estamos escuchando tu programa y la verdad me parece buenísimo. Excelente programa. Muchísimas gracias. Un saludo enorme para vos. Sergio, quiero ir con mi hermano que tiene 12 años. ¿Hay problema? No hay ningún problema, es para todo público. Quiero mandar un saludo para mi primo Cristian Ramón. Él me hizo conocer el programa, que está, por cierto, muy bueno. Gracias, mi nombre es Gonzalo Ledesma. Un abrazo grande. Guardián, mandá saludos a mi marido Juan, fan número 1 de ustedes. Está de guardia en el hospital. Él es radiólogo. Besos grandes. Muchísimas gracias. Saludos para el amigo, gracias. Amigo, estamos con mi compañera Julieta. Manda saludos, está muy buena la radio. Buenas noches, Sergio. Soy María, la radio está buenísima, como de costumbre. Podés mandarle saludos a mi amiga Laura. Wanus dice que también está escuchando. ¿Será así? Bueno, saludos enormes. Guardián, mandanos saludos a mi señora Paula y a mi hijo Tiago. Muy bueno el programa, soy Yumi. Un saludo enorme para ustedes. Gracias por estar también acompañándonos en esta noche. Guardián, me gustaría escuchar una historia de Tafí Viejo. Soy Lan. Un saludo para vos. Muchísimas gracias por estar también. Vamos a buscar algo. Bueno, alguien que dice, Guardián, vamos a estar acompañándote como todo el año, el viernes. Hola, quiero mandar un saludo a mi marido Pablo. Está muy buena la radio. Sergio, soy Joaquín. Quiero mandar saludos a mi mamá Susana, a mi papá Rafael, a mi hermano Marcos, también a mi cuñada Giselle. Giselle Camila. Excelente tu programa, me gustaría que cuentes historias de brujas, dice el amigo Laureano. Bueno, sigan escribiendo al 156 29 11 81, esa es la vía de comunicación. Mensaje de texto que dicen, Sergio, soy Tomás, te escucho todos los miércoles, me encantan las historias. Un abrazo enorme, amigo. Hola, Guardián, qué regalo precioso la música de anoche, me emocionó y ahora atenta a las historias, dice Alejandra. Un beso grande para vos.
Buenas noches, saludos de Pame desde Tafí Viejo. Hola Sergio, ¿cómo no vamos a estar en la última noche de Terror en Vivo? Saludanos, somos Marco y los pibes, dice, vamos a estar todos por allí. Guardián, soy Lucas, pasa una historia del alma mula, si podés, por favor. Sergio, un gusto escucharte, muy buenas las historias, somos Katia y Jorgelina, fieles oyentes, quiero que saludes a mi primo Gonzalo, que también escucha desde Villa Amalia. Lástima que se termina, que Dios te ilumine a vos y a tu familia. Seguro estaremos los tres presentes para poder pasar, o podés pasar una del Mollar. Muchísimas gracias. Bueno, repito, el número para que envíen los mensajes de texto o los WhatsApp es el 156 29 11 81. Bueno, esta es otra historia que está pedida y que dice: Guardián, ¿cómo estás? He tardado mucho quizás en decidirme a contarte por escrito esta experiencia que realmente me trastornó y que alguna vez por teléfono te adelanté algo, porque es algo que todavía me sorprende. Lo hago a través de tu programa porque siento que de esa manera voy a quitarme un gran peso de encima, porque además escuché a otras personas que pasaron por experiencias parecidas. Y por eso es que me decidí a escribirte. Esto que voy a relatarte pasó hace casi 10 años atrás, más o menos. Por aquel entonces yo tenía apenas 17 años. En aquella época estaba muy unida a una amiga mía, con la que compartíamos prácticamente todo. Incluso habíamos sido compañeras, ¿no?, en la secundaria, y con quien me iba de vacaciones regularmente a los lugares que elegían sus padres, ¿sí? Recuerdo que compartíamos muchas cosas, mucho tiempo juntas. Y en aquel verano en el que sucedió lo que voy a contar, alquilaron una casa en Amaicha. Era una vieja casa de piedra, ¿no? Una casa, se notaba muy antigua, en muy buenas condiciones, pero se notaba que tenía muchos años. Una casa que tenía como un atractivo especial, ¿no?, en su apariencia. Desde que llegamos a aquella casa, a ese lugar, yo tuve una sensación extraña. No me sentía del todo cómoda, o no me sentía del todo bien. Por momento, en algunos de los ambientes, me sentía como oprimida. Parecerá extraño, pero había lugares de la casa en los que incluso respiraba como agitada por momentos. Tenía constantemente la impresión de estar observada. Yo no sé si alguna vez a usted o a ustedes les sucedió de sentirse observada, de sentir que hay alguien más en el lugar donde estás. Es una sensación inquietante. Era chica en ese momento, yo no sabía analizar esa sensación. La primera noche todos fueron a acostarse como a las 11:30 aproximadamente, mientras que mi amiga y yo nos quedamos conversando por un rato más. Luego de un rato nos fuimos a dormir. Recuerdo que yo me acosté en una vieja cama con barrotes de hierro que estaba en la última habitación, que parecía a simple vista como muy antigua, ¿no? Una cama que estaba muy bonita, bien pintada, y allí nos acostamos. La cuestión es que estuvimos conversando por un rato más, porque no queríamos dormir. Nos estábamos divirtiendo, estábamos bromeando, hablando sobre cosas que nos habían sucedido, nos estábamos riendo mucho. Pero en un momento
que estábamos como muy relajadas, pasándolo bien, con nuestras conversaciones, ¿no? Nos dio un poco de sueño, debo decir, por mí, sentí en ese momento como un cansancio, pero fue repentino. La casa absolutamente estaba en calma. Para los que conocen la zona de Amaicha, la zona de los valles, por las noches es un silencio profundo y una calma que hasta inquieta en oportunidades. Al cabo de un rato, recuerdo que fuimos hablando cada vez menos, y el cansancio nos ganó, y decidimos apagar la luz. Mi amiga comenzó a dormirse y yo iba poco a poco quedándome también dormida, hasta que de repente algo me hizo abrir los ojos. No sabría si decir como de vapor o de humo gris que salía del techo, como formando la silueta de una persona. Yo por unos instantes pensé que me estaba quedando dormida, pero me moví en la cama y me di cuenta que estaba completamente despierta y me asusté, porque no entendía qué era aquello. Tomé del brazo a mi amiga, comencé a moverla para despertarla, y cuando me di cuenta que se había despertado, le pedí que mirara el techo. Mira el techo, le dije, mira. Ella veía lo mismo que yo. Me preguntó qué es eso. Aquella forma grisácea se intensificaba y se movía por la habitación. Fue como si de repente tomara la silueta, la forma de una persona y caminara por momentos. De vez en cuando se acercaba a nosotros. Y luego, nuevamente se elevaba y subía al techo De la habitación. Pero no fue aquel humo o lo que fuera lo que más me asustó. Lo peor fue que de pronto comenzamos a oír pasos. Y los pasos eran dentro de la habitación. Recuerdo que yo miraba y no podía comprender cómo es que escuchaba tan claramente aquellos pasos y no veía nada. En un momento los escuché acercándose a la cama y se detuvieron justo al lado mío, al pie de la cama. Y de pronto la cama comenzó a temblar, como si alguien la sacudiera. Nosotras, te imaginarás, estábamos muy asustadas. Esto se repitió un par de veces. Y de pronto las sábanas volaron como si alguien las hubiera lanzado, las hubiera quitado de la cama. Y de repente una voz, la cual no podíamos entender, fue como un susurro en el oído. Hasta pude escuchar la respiración, la exhalación, una sensación que hasta el día de hoy me pone los pelos de punta. Ninguna de las dos conseguía moverse, era como si estuviésemos paralizadas. Y sí, estábamos así por el miedo. Por fin conseguí mover una mano, estirar la mano hasta la mesa de luz y prender la luz. De repente todo se paró. Fue como si de pronto todo hubiera desaparecido. Mi amiga me decía, lo voy a llamar a mi papá, y comenzó a llamarlo a su papá, tiritando de miedo. Cuando su padre entró a la habitación, estábamos nosotras visiblemente nerviosas y él nos preguntó qué nos había sucedido. Y por supuesto le contamos lo que acababa de pasar. Murmuró unas palabras y nos dijo que eran pesadillas, que volviéramos a dormir, que estaba todo bien,
que nos quedáramos tranquilas, que él iba a la cocina, se iba a quedar por allí un rato y después se iba a acostar. La cuestión es que estábamos con mucho miedo y al parecer nos dormimos, ¿no? En algún momento con la luz encendida, pero después supimos que al rato de habernos dormido, el papá de mi amiga entró a la habitación, apagó la luz y unos minutos después todo empezó de nuevo. Me desperté porque estando en la cama sentí que alguien me agarró de los pies. Y lo peor de todo es que cuando me desperté, que pensé que me soltaría, no lo hicieron. Me tiraban de los pies y yo trataba de soltarme, haciendo mucha fuerza. Pero me costó mucho hasta que en un momento me soltaron y a mi amiga yo la escuchaba balbucear algo y era como si le hubieran tapado la boca. Yo no sé cómo explicar la sensación y el miedo que sentíamos en ese momento, tanto que era como yo quería sentarme en la cama y era como si hiciera todo en cámara lenta. Tenía mucho miedo, pero trataba de controlarme. Yo trataba de comprender lo que estaba pasando y entonces de pronto pude hablar y comencé a hablar en voz alta y le decía a mi amiga, ¿qué pasa? Le preguntaba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Y en un momento miré y una silueta como formada por ese humo gris o como si fuese una niebla, y tuve la impresión que se trataba de una mujer muy viejita. No lo sé, no sé por qué exactamente, pero yo tuve la imagen de una mujer muy viejita. A pesar del miedo y la angustia por los sonidos que escuchábamos en la habitación, de los pasos que se movían y se acercaban a nuestra cama, yo le tomé la mano bien fuerte a mi amiga y comencé a rezar, y ella me siguió. Por un instante todo aquello se calmó. Seguimos rezando por un rato, repetíamos y repetíamos, hasta que en un momento nos quedamos dormidas nuevamente, temblando de miedo, pero nos quedamos dormidas. A la mañana siguiente contamos todo lo que había pasado durante la noche, allí cuando estábamos en el desayuno. Los padres de mi amiga no creían, pero el hermano de ella, que por aquel momento tendría unos 10 años, nos miraba asustados y nos dijo que él se había despertado porque sintió que alguien entró a la pieza y se sentó en su cama. Y al mirar, vio a una mujer muy viejita tejiendo sentada a los pies de su cama. Él se quedó con mucho miedo, sin saber exactamente de qué se trataba. Incluso en algún momento pensó que tal vez sería una mujer que vivía en la casa, la dueña de casa. Él encogió los pies en la cama, se tapó hasta la cabeza y después se durmió. Yo me quedé pensando en ese momento porque al ver aquel humo como si fuera una silueta de una persona, yo tuve la imagen en mi cabeza de que se trataba de una mujer viejita, más allá de que no la había visto. Días después, la propietaria de la casa vino a hacernos una visita para ver qué tal iba todo, y me acuerdo que nos habló y nos contó que anteriormente en la casa había vivido una mujer allí hasta el día de su muerte, una señora del lugar cuyos hijos se habían ido a vivir en otras provincias, y que ella murió junto a una persona que la cuidaba en aquella casa. Nos contó también que aquella mujer la conocían muchos allí en el lugar, en esa zona, porque ella siempre estaba sentada en una silla ahí en una pequeña galería que tenía hacia afuera, tejiendo. Nos contó todo esto porque mi mamá, la mamá de mi amiga, le relató lo sucedido aquella noche. Ella dijo que no deberíamos tener miedo, que había sido una mujer muy buena
pero no entendí del todo la situación, si era tan buena, porque nos asustaba. Al volver, y una vez que terminaron las vacaciones, recién entonces los papás de mi amiga nos contaron, nos dijeron que, bueno, les habían confiado que en la casa había actividad paranormal. Esto, es decir, que espantaban, ¿no? Esto se enteraron estando allá, y luego de que nos sucediera lo que nosotros contamos, un vecino le dijo que en esa casa espantaban. Por supuesto que no volvimos a otras vacaciones en aquel lugar, pero me dejó marcada. Incluso yo recuerdo que de haberlo contado en un par de oportunidades, algunos no me creyeron, y es por eso que a veces me daba hasta vergüenza decirlo, pero sí me animé a contarlo aquí en tu programa. A no olvidarse, este viernes los esperamos, los invitamos a todos a lo que va a ser la última noche de terror en vivo, el cierre del año, y por eso queremos que nos acompañen, ¿no? Ustedes que han estado con nosotros durante todo este año 2016, que, bueno, estén presentes también allí en la noche de terror en vivo. Este viernes 9 de diciembre, Sala San Miguel Arcángel. Esto está en calle San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Así que los esperamos tempranito para que puedan tener un buen lugar, podamos compartir las historias, y por supuesto allí vamos a cerrar lo que es el año, ¿sí?, de la noche de terror en vivo. Así que los esperamos. Bueno, esta historia que vamos a relatar ahora es también una historia que estaba solicitada, así que la vamos a compartir. En este caso va dedicada para Mabel y Janina, y para sus padres, ¿sí?, para la familia Córdoba que nos está escuchando. Muchísimas gracias por los mensajes, por el mail que mandaron, y me parece que es esta la historia que pedí. Guardián, mi nombre es Lucas, soy de Banda del Río Salí, y no es esta una historia de terror, pero sí una historia muy triste, una historia que, como a muchos en la familia, en los amigos, nos ha marcado. Cada vez que escuchamos detalles de esta situación, es como muy triste volver a revivir estas cosas, ¿no? Tengo una prima a quien le pasó lo que voy a contarte. Por supuesto, con su autorización. Ella se llama Cecilia, y en aquellos momentos ella estaba de novia con un chico que solía trabajar en una fábrica que hay acá en la provincia de Tucumán, que es la Bosch. Este chico, de nombre Roberto, bueno, ya hacía un tiempo que estaba saliendo con mi prima, y en la familia, claro, todos lo conocían, ¿no? Hacía aproximadamente 3 años o un poquito más que estaban juntos. Cuando pasó esto, ellos estaban planificando dar un paso más allá del noviazgo. Una noche era el cumpleaños de él, y estaban festejando en casa de mi prima. Como a las 4 de la mañana aproximadamente, comenzaron a discutir. Tuvieron una discusión, una pelea, porque él estaba tomando y tenía que entrar a trabajar a las 5:30 de la mañana. Eran ya las 4. Entonces ella se enoja mucho y discuten, porque él quería hablar con ella, pero ella se negaba. Él le dijo que no iba a ir a trabajar, que se quería quedar allí con ella, pero mi prima no accedió, no quiso. No era una fiesta, no se trataba de una fiesta programada, sino que había ido simplemente a comer, y bueno, allí le festejaban el cumpleaños. Pero él se quedó junto
a los hermanos de mi prima, es decir, mis primos, y bueno, se puso a tomar una cerveza y al parecer se fue demorando más y más. Después de discutir con mi prima, él se quedó un rato más, ¿no? Después tomó la moto y para que ella no se enojara, para no seguir peleando con ella, le dijo que se iba al trabajo. Cuando iba por la ruta en la moto y dobló para entrar a la fábrica, no vio a otra moto que venía de frente y por esquivarla le pegó de frente a una camioneta. Este muchacho, el novio de mi prima, murió en el acto. Cuando le dieron la noticia a ella, fue una situación realmente muy, muy fuerte y muy triste. La desesperación, la sensación que ella tuvo en ese momento, imagínense, hizo que se desmayara y al caer se golpeó la cabeza, ¿no? Tuvieron que internarla porque además le dio un ataque de nervios. Imagínense, la situación estaba muy, muy mal. Y bueno, ella a la mañana siguiente, estando un poco más tranquila, no mejor, pero más tranquila, se fue del hospital porque por supuesto quería estar junto a quien había sido su novio, ¿no? Cuando llegó a la casa de los padres de este muchacho, que era donde lo estaban velando, se descompuso. Bueno, fue una situación realmente trágica. Pero ella no se separó un segundo del cajón. Lloraba todo el tiempo desconsoladamente. Lo peor fue cuando tenían que llevarlo, porque ella no lo permitía, no los dejaba que cerraran el cajón. La cuestión es que entre los familiares, los amigos, lograron separarla, cerraron el cajón y lo llevaron al cementerio. Luego del entierro, ella se quedó y nosotros, es decir, la familia, nos quedamos también a acompañarla, ¿no? Ella estaba muy mal porque se echaba la culpa todo el tiempo de lo que le había sucedido a su novio. Si ella no hubiera peleado con él, no le hubiera insistido que fuera a trabajar, aquello no hubiera ocurrido. Y quién sabe. La cuestión es que estuvo mal por mucho tiempo, pero como a los 2 meses se levantó una mañana muy alterada, llorando, y dijo que había hablado con él. Todos sabían que lo había soñado porque le pasaba casi todas las noches, ¿no? Tenía pesadillas por momentos, se despertaba llorando, lo soñaba todo el tiempo. En esa oportunidad dijo que ella estaba dormida y sintió que alguien la llamaba por el nombre, como si muy cerca de su oído la llamaran por el nombre. Entonces abrió los ojos y se dio vuelta y dice que en ese momento vio a quien había sido su novio, a Roberto, que se sentó en la cama y que incluso sintió el peso de él en la cama. Y ella se quedó paralizada pero tranquila. Él puso la mano sobre su brazo y le dijo que la amaba y que nunca lo olvidara. Ella trató de hablar, pero dice que solamente le brotaban lágrimas y sollozos y que no podía, estaba como ahogada. Le decía que no se vaya, que no se vaya. Entonces él le dio un anillo, le dejó un anillo sobre la cama y se fue. Ella le contó a todos lo que le había pasado, incluso a la mamá de Roberto,
porque fue a verla y le contó lo que le había sucedido. Creo que la mayoría no le creía hasta que ella mostró un anillo, que era el anillo que ella contaba que Roberto le había dejado sobre la cama. Según su mamá, era un anillo que él tenía al momento de haberlo enterrado. No comprendía cómo era posible aquello, cómo su novia lo tenía si habían sepultado a este joven con ese anillo. Ella le contó de nuevo lo sucedido, porque la mamá de Roberto pensaba también que se trataba de un sueño. Fue entonces que Cecilia le contó en detalle lo que había sucedido y le dijo que luego de verlo, cuando él se fue, que desesperadamente ella le pedía que no lo hiciera, encontró el anillo sobre la cama. Por supuesto, se imaginarán ustedes que fue una situación muy triste, que con el paso de los años, no sé si es que ha dolido mucho, pero al menos Cecilia, y luego de hablar en algunas oportunidades, interpretaba de que Roberto, más allá de haber partido prematuramente, donde estaba, se encontraba bien, porque ella asegura que cuando lo vio que se alejaba, cuenta que lo envolvía como un aura, como una luz. Atención guardianes, a no olvidarse, el viernes de la semana próxima, viernes 15 de junio, vamos a estar con la segunda noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel, San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Los esperamos a todos. Bueno, y Mauro, que nos cuenta de manera muy, muy cortita que cuando él era chico, cuando tenía aproximadamente 6 años, vivía en la zona de Alderetes y su casa tenía una galería grande hacia el fondo y un patio bastante amplio. Y cuenta que una tarde, cuando salió al fondo de su casa, vio un nenito muy bajito que subía por un árbol que tenía en el fondo de casa, una higuera de muchos años, una higuera añosa que había en el fondo de la casa. Veía a este nenito subiendo por ahí y él se le ocurrió que podía haber higos, entonces fue corriendo hasta allí y le dijo bájate de mi higuera. Y cuentan que este nenito comenzó a reírse y que a él le impresionó mucho porque lo veía que saltaba de una rama a la otra como si fuera un animal. Y en un momento le cayó encima. Cuando le cayó encima, este nenito quedó parado al lado de él sin tocarlo, pero él sentía que se asfixiaba, que no podía respirar, le costaba mucho respirar. Desde aquel día, en muchas oportunidades, veía a este duendecito correr por el fondo de la casa, y cuando se lo contaba a sus padres, ellos nunca se lo creían. En una oportunidad, estaba en el fondo con un primito de él jugando a la bolilla, y una de las bolillas se fue un poquito más lejos del lugar donde estaban jugando, y cuando fue a traerla, desde atrás dice que sintió que lo tomaron del cuello y comenzaron a ahorcarlo, y él se desvanecía prácticamente por la falta de aire, y su primito lo miraba muy asustado, porque sin acercarse. Cuando parecía que iba a desfallecer, esta aparición lo soltaba. Después él le preguntó a su primo por qué no se había acercado, y él dice que él veía a este enanito con la cara de un viejo, con un rostro maligno, un rostro demoníaco, muy distinto de lo que lo veía él, que lo veía como si fuera nada más que un nenito. Bueno, esta aparición comenzó a ser más frecuente en la casa y ya dentro de su habitación, tanto que por las noches prácticamente no lo dejaba dormir. Eran noches completas de sentir que en un momento le sacaban la colcha, le sacaban la almohada, la cama comenzaba a moverse. Por momentos
era asfixiado con la misma almohada. Sus padres estaban al tanto de esto y estaban un poco cansados de la situación porque ellos pensaban que se trataba de pesadillas, porque muchas noches comenzaba a los gritos, a llamarlos, asustado, llorando, y ellos pensaban que se trataba de pesadillas, hasta que una noche, cuando él se encontraba durmiendo, sintió que le taparon la boca y la nariz, otra vez a punto de asfixiarse, que comenzó a moverse hasta que cayó de la cama y dio con la mesa de luz. Se lastimó la cabeza y fue en el momento en el que sintió que lo soltaron y comenzó a gritar. Cuando su padre vino, que es el primero que entró en la habitación, primero vio que tenía lastimada la cabeza y además luego se dio cuenta que tenía en la cara la marca de una manito muy pequeña, pero marcada como muy roja, como si esa mano hubiera estado muy caliente. Bueno, fue en ese momento cuando le creyeron lo que él estaba relatando, lo que estaba contando, y lo primero que hicieron es bendecir la casa y luego llevaron a un señor que curaba, y este señor cuenta que colgó cintos en todas las picaportes de las puertas de la casa y en las ventanas, ¿sí? Y que además en su habitación colgaron un rosario. Dice que desde aquella oportunidad nunca volvió a sufrir la aparición dentro de esa casa, pero que sí seguían viéndolo en aquella higuera. Incluso ya con el pasar de los días, su padre mismo fue testigo de esta aparición en la higuera de este duende, que continuó viviendo en aquel lugar o apareciendo en aquel lugar durante 8 años, hasta que ellos se mudaron de aquel lugar. Así que bueno, quería compartir esa historia con nosotros, y así muchísimas gracias, que nos escucha siempre, que le gustó mucho la reunión del teatro. Nosotros vamos a ir con algunos de los mensajes que van llegando y vamos a continuar, porque no hemos parado, de que hemos arrancado no paramos para nada, así que no se pueden quejar, ¿eh? Bueno, yo tengo acá que me mandaron y no puedo abrirlo, no puedo abrirlo, hay algún problema en la página, de una aparición que está ocurriendo en Famayá, que dice que desde el domingo pasado se multiplican las versiones sobre una aparición de un ser sobrenatural en la zona de Famayá. Todo habría comenzado cuando un remisero se encontraba subiendo una pasajera en una calle céntrica de la ciudad, momento en el que la mujer se quedó congelada, paralizada, mirando esta aparición. Y llegó hasta ahí porque no puedo abrir la noticia, ¿sí? Pero aparece en la página Tucumán Arde y tiene de título "Entidad aterroriza al sur tucumano". Así que vamos a ver si después la podemos abrir para compartirla con ustedes. El muchacho enloqueció y murió. Atención, guardianes, a no olvidarse, el viernes de la semana próxima, viernes 15 de junio, vamos a estar con la segunda noche de terror en vivo en la sala San Miguel Arcángel San Martín, esquina Monteagudo, a partir de las 20:30 horas. Los esperamos a todos. A partir de este momento, comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Buenas noches, guardianes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a compartir una nueva noche de terror en este miércoles feriado, en el que seguramente mucha gente está en sus hogares. Vamos a acompañarlos, como siempre, desde Radio Contacto, compartiendo las historias, los relatos que nos envían oyentes, iguales que ustedes, que les ha tocado pasar por experiencias paranormales. El día de hoy, por supuesto, como siempre, vamos a tener las historias nuevas, y vamos a tener también un par de historias que vamos a repetir, que habitualmente son las historias que relatamos en las presentaciones en vivo, que la gente que no concurre no ha podido escuchar. Entonces, hoy vamos a compartir un par de esas historias. También queremos contarles a todos los que están del otro lado, que las personas que escuchen el programa a través de la página de la radio, es decir, www.radiocontacto.com.ar, tiene la posibilidad también de ver el video en tiempo real mientras relatamos las historias acá en la radio, con una producción que yo creo que a ustedes les va a gustar. Así que les sugiero que entren en la página de la radio
y van a poder ver cómo trabajamos acá mientras estamos haciendo el programa. Muchas gracias a toda la gente que ya está en sintonía, los amigos que ya están mandando los mensajes de texto. El número es el 155 95 17 45. En cualquiera de las 3 direcciones del Face ustedes pueden enviar los mensajes de texto también para los amigos que están sintonizándonos, de distintos lugares, ¿no? Ya hay gente que está escuchando el programa desde, distintas provincias y también desde otros países. Así que los saludamos a todos, ya vamos a estar con ellos. Sí, les voy a pedir algo. Los que envíen los mensajes a través del Face, por favor los mensajes al muro directamente para que podamos compartirlos, ¿no? Saludos a todos los que están en sintonía de Radio Contacto. Esta es una nueva noche de terror. Vamos a comenzar con los relatos como siempre. Voy a agradecer primero a toda la gente que se ha tomado el trabajo de escribir, a los amigos que nos han mandado sus vivencias, o tal vez la de sus familiares, la de gente que les ha relatado estos encuentros paranormales. Gracias a todos los que se han tomado el tiempo de hacerlo. Y comenzamos con las historias. La primera historia la envía Diego, que además nos cuenta que es oyente del programa de hace muchos años, lo hace junto a su familia, y dice: tengo 46 años en este momento y quería compartir con ustedes y con todos los guardianes que escuchan el programa algo que me relató mi tío. Es algo que le pasó hace muchos años atrás, exactamente en el año 69. Esto ocurrió en una propiedad en la que él trabajaba de cuidador. Era un pueblo que tiene por nombre El Totoral, en la zona de Catamarca. Aquella era una casa muy antigua, una casa que data del siglo pasado, que según dicen pertenecía a una familia de españoles y que luego se fueron cada uno de ellos mudando a distintos lugares, vendieron la propiedad y ha quedado allí prácticamente hoy en ruinas, que fue comprada por la familia de mi tío para trabajar en ese lugar, para trabajar las tierras. Ellos son de Santa Fe, y aquel lugar se transformó en una estancia. Y por supuesto que hubo que trabajar mucho para acondicionarla. El primer año, la mayor parte del tiempo, aquella casa estuvo deshabitada. Había solamente durante el día gente que iba a hacer las tareas de mantenimiento y acondicionando aquel lugar. Él me lo relató de esta manera: yo me quedé allí como casero. La propiedad era bastante grande. Tenía los ambientes altos, como las viejas construcciones, con tirantes de madera muy gruesos, lo recuerdo muy bien. Y parte del piso estaba hecho con ladrillos, no como los que hay ahora, sino ladrillos mucho más grandes. Una vieja casa. Tenía un sótano, aquella casa, muy oscuro y húmedo. Alrededor de la casa había un pozo que servía, por supuesto, para proveerse de agua, y tenían una planta de higuera muy grande. Aquella higuera seguramente tendría ya muchos años para cuando ellos llegaron al lugar. Habían también algunas parras y otras plantas también en la casa. En aquel momento, por esa zona, no había luz eléctrica. Una noche, como a los 20 días aproximadamente de estar allí, él salió al patio de la casa. Un patio bastante amplio. Eran como las 9:30 de la noche aproximadamente. Fue a guardar algunas herramientas que habían quedado fuera y luego volvió para tomar agua del pozo. Estaba muy oscuro aquella noche en particular, y en ese momento
estaba nublado, así que no era una noche de las más claras. Luego de retirar el balde del pozo y mientras tomaba agua, se dio cuenta que junto al horno de barro había algo que se movía como si fuera un animal. Pensó rápidamente que podría tratarse de un perro, pero ellos todavía no habían llevado ninguno, suyo al menos, ¿no? Porque durante el día aparecían algunos que pertenecían a los vecinos. Y pensó que se trataba de eso. Sin otra cosa por hacer allí afuera, se encaminó hacia la casa y en el momento en el que lo hizo, sintió como si algo lo hubiera chocado en la espalda. Y pensó de inmediato que podría haber sido algún animal, lo primero que se le cruzó por la cabeza, pero igual se asustó. Él salió había salido con un cuchillo que habitualmente llevaba con él, y lo primero que hizo es sacarlo. Pero no había nada cuando miró a su alrededor, no había absolutamente nada. Siguió caminando hacia la casa, llevó un poco de agua con él y en lo que estaba entrando sintió la voz de una mujer. Una mujer que lo llamó por su nombre. Él dice, miré hacia el lugar de donde provenía la voz y vi que debajo de aquella higuera añosa que había en la propiedad, una sombra se movía de un lado al otro, como si hiciera un paso hacia uno de los costados y luego volviera sobre sus mismos pasos. Había alguien allí. La silueta de una persona se fue definiendo hasta quedar prácticamente muy clara. Se apuró, dejó el agua que había llevado con él en la mesa de la cocina, que estaba a unos pasos nada más, y se fue a buscar una linterna. Cuando volvió, comenzó a alumbrar apenas salió al patio. Y lo primero que hizo es ir debajo de la higuera, pero no había nada. Él había hecho un poco de fuego y en un brasero bastante grande, y bueno, allí calentaba el agua. En ese momento caminó por la propiedad, por ese patio, sin encontrar absolutamente nada, pero con algo extraño. Una sombra recorría la propiedad de un lado hacia el otro, pasando por las paredes de la vieja casa. Se dio cuenta entonces que aquello que estaba ocurriendo no se trataba de ningún animal, sino de algo más bien paranormal. Se fue adentro y con el agua que había calentado se lavó la cabeza, luego se levantó y mientras estaba secándose, se sentó en una de esas viejas sillas de cuero y de madera y puso los pies un rato en el agua tibia. En ese mismo instante, sintió como si alguien desde atrás le pusiera la mano en el cabello y sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. Se dio vuelta rápidamente y no había nadie, e inmediatamente sintió como si algo dentro del tacho donde tenía los pies le hubiera tocado. Pensó que podría haber sido algún bicho o algo dentro del agua, pero para ese momento ya estaba bastante asustado. Sacó los pies, terminó de secarse y comenzó a alumbrar con la linterna, primero en el tacho y luego a su alrededor. Pero no había nada. Algo le llamó la atención en el tacho y volvió a alumbrar. Y en el reflejo que hizo en el agua con la luz, él dice que vio el rostro de una mujer muy vieja,
y el agua se puso oscura, como con barro. Se levantó apresurado, asustado, se fue hasta la pieza, mientras escuchaba en aquel ambiente la voz de una mujer. Se fue derecho a la cama, trabó la puerta y se quedó allí esperando que no sucediera nada más. En un momento el sueño lo venció y se durmió. Aquella noche escuché como si alguien, durante gran parte de la noche, caminara por la casa. Tenía la sensación de que había alguien más, había una presencia en aquel lugar. Luego lo escuché caminar en el patio. Al día siguiente, apenas amaneció, me fui a mirar aquel tacho que yo había usado y lo encontré seco, sin nada de agua. Cuando la noche, al irme a dormir, tendría aproximadamente unos 5 o 6 litros. El agua no estaba derramada ahí. Es como si se hubiera evaporado. Sin pensarlo demasiado, me puse a hacer las labores del día y al terminar me fui a dormir la siesta. Fue como a las 5 de la tarde más o menos que salí nuevamente para ir a cortar leña. Estaba volteando un árbol del que hacía leña y lo iba apilando. Después la acarreaba a la casa a medida que la necesitaba. Ese día en particular volví cuando ya estaba oscureciendo, porque me había demorado un poco arreglando una parte del cerco, que al parecer algún animal había volteado. Cuando estaba a unos 50 metros de la casa, veo hacia el costado de la higuera un movimiento que me llama la atención y entonces vi una persona, claramente, que caminaba alrededor del tronco de la higuera. Y aquello me pareció extraño, como si estuviera haciendo algo. Caminaba en círculo. Luego se agachaba y lo perdía de vista por segundos. Era realmente extraño. Yo me fui mermando el paso y tratando de hacerme hacia el otro lado para no pasar tan cerca del lugar. Cuando me acerqué, cuando estuve un poco más cerca, vi entonces como el destello de una luz violeta, pero tenue, apenas perceptible, que salía justo junto al tronco de la higuera. Y me asusté porque además me envolvió en ese momento un perfume a flores muy fuerte. Esa misma sensación que uno tiene y ese mismo perfume, olor que uno siente cuando entra a un velorio. Volví sobre mis pasos asustado por lo que acababa de ver, sin quitarle la vista de encima, porque tenía miedo que aquella persona que estaba como con una túnica se viniera hacia mí. Me volví, di toda la vuelta para llegar a la casa por la parte de adelante y rápidamente me metí dentro. Trabé la puerta. Yo estaba asustado y estaba seguro que lo que ocurría era algo paranormal. En un momento pensaba en irme de aquella casa. No tuve tiempo de llegar a la habitación y comencé a escuchar voces. En realidad, escuchaba lamentos. Hice lo único que podía hacer en aquel momento. Me puse a rezar. Me fui a la habitación otra vez. Trabé la puerta y en algún momento me quedé dormido. Estaba cansado. Y luego, no sé exactamente cuánto tiempo después, sentí algo muy frío en la cara. Cuando me desperté, extrañamente, me encontraba junto al tronco de la higuera arrodillado y mirando dentro de un pozo del que salía aquella luz violeta. Recuerdo que allí había alguien acostado como si fuera un cadáver con las manos cruzadas sobre el pecho y de repente
Abrió los ojos y estiró la mano como para agarrarme. Sus brazos prácticamente eran solo de huesos. Tenía la piel muy pegada. Estaba prácticamente seco. Yo me incliné hacia atrás y entonces sentí que choqué con alguien. Me di vuelta inmediatamente y había allí una mujer. Recuerdo claramente a esa mujer. Tenía el rostro muy pálido, tenía ojeras muy marcadas y algo más. No tenía sus ojos, solamente las órbitas. Una imagen que me estremeció. Sentía también un olor nauseabundo en ese momento. Apenas pude levantarme e intenté caminar. Parecía que las piernas me pesaran tremendamente. Yo quería apurar el paso, pero no podía. Me di en ese momento tratando de volver a la casa con 3 cajones de muertos. Los 3 en medio del patio. Imagínense aquella imagen. Completamente solo en aquel lugar del campo. En un patio oscuro. Y habían allí 3 cajones. Yo pasé caminando entre ellos. Casi sentía que iba en cámara lenta por el miedo que tenía. Estaba casi paralizado, no podía moverme. Y sentía un frío profundo. Luego escuché voces que me llamaban. A la vez eran 3 o 4 y salían desde adentro de los cajones. Temblaba en ese momento del miedo que sentí. Me persigné varias veces mientras caminaba y recuerdo que pensaba para dentro mío: Dios, protégeme. Asustado como estaba y casi sin poder moverme, logré pasar y llegar hasta la puerta de entrada de la casa. Pero no pude entrar. La puerta estaba como trabada. Y mientras intentaba abrir, sentí claramente que me agarraron de los pies a la altura de los tobillos. Al mirar, vi como una sombra envolviéndome y caí al piso. Era como si estuviera tapado por un manto negro porque no podía ver absolutamente nada. Tenía apenas algunas visiones de aquella mujer parada en el patio, junto a los cajones. En medio del pánico, no sé de dónde saqué fuerzas y comencé a invocar la protección de Jesús, como lo hacía mi madre. Se me vino aquello a la cabeza. De pronto fue como si me soltaran y la silueta de 3 personas se pararon delante mío, a unos 2 metros más o menos. Casi arrastrándome, me acerqué hasta la entrada de la casa y comencé a intentar abrir nuevamente la puerta. Me llamó la atención un destello, una pequeña luz. Al mirar, justo debajo de la ventana, habían como un círculo con varias velas, muchas velas. Había algo más allí, no sé qué era exactamente. Cuando me di cuenta, la puerta se abrió. Entré lo más rápido que pude y fui derecho a un crucifijo que tenía allí en la pared. Lo descolgué y me quedé abrazado a él, rezando, con mucho miedo, mientras desde el piso veía cómo en el patio aquella mujer pasaba de un lado al otro y cómo por momentos aquel destello violeta la acompañaba. Sentí mucho miedo. Me quedé allí rezando hasta que amaneció. Una vez que salió el sol,
me levanté y salí, aún así, con miedo hacia el patio. Pero no había nada, salvo por unos símbolos dibujados en la tierra, los cuales nunca supe qué significaban. Y además, el cebo de las velas en aquel círculo, que al parecer también tapaban a un pequeño sapo que estaba como quemado. Ese mismo día decidí irme del lugar. Días después me encontré con mis patrones y le conté lo que había pasado en aquellos días. Primero dudaron de lo que les dije, pero con el paso de los días, ellos también fueron testigos de estos hechos paranormales. Un señor de allí de la zona dijo que la propiedad que estaba justo al lado de aquella casa pertenecía a una curandera. Ellos decían a una señora, una bruja muy mala, y que hacía sus trabajos en el lugar, porque aquella casa estuvo desocupada por un tiempo. Esa estancia estuvo luego de eso desocupada por unos meses, y los cuidadores que contrataban para el lugar eran de la zona, pero ninguno de ellos se quedaba de noche. Según supimos después, se trataba de esta curandera. Don Manuel, uno de los últimos en quedarse en el lugar, asegura que una noche mientras dormía estaba en el catre, en el patio de la propiedad. Era un hombre de campo, vivía en la zona y esa noche hacía calor. Sintió algo en el brazo que lo despertó. Y cuando miró, él asegura que había un perro muy grande, casi como un potrillo, lamiéndole el brazo. Y que cada vez que le pasaba la lengua en el brazo, él sentía como si lo quemara. Se bajó casi cayéndose del catre para entrar a la casa y vio como el familiar se perdía entre los matorrales. El día siguiente, cuando amaneció, él tenía el antebrazo quemado, el lugar donde aquel animal lo había lamido. Aquella herida, aquel lastimado, tardó más de un año en cicatrizar, pero le quedó la marca. Dicen todos en la zona que hasta que aquella mujer murió, que esto pasó 2 años después, en toda esa zona era prácticamente común las apariciones del familiar y algunas otras historias paranormales. Hay propiedades en las que los trabajadores, incluso hoy, aseguran que ven a duendes jugando entre las plantaciones, porque allí era el lugar en el que aquella bruja, aquella curandera, elegía o eligió en aquel momento para hacer sus despachos. Pueden mandar sus mensajes de texto a este número: 155 95 17 45. Quiero recordarles a toda la gente que está del otro lado que los amigos que están escuchando el programa a través de internet, en la página de la radio www.radiocontacto.com.ar, tienen también allí la posibilidad del video en tiempo real mientras estamos haciendo el relato. Así que a los que están en la página les mandamos un saludo enorme. Y en un ratito vamos con otra historia. Por ahora nos vamos a la pausa. Vamos a compartir la siguiente historia. Bueno, quien la relata es Guillermo, que no se escucha siempre y nos cuenta que esta historia es algo que le ocurrió a su padre cuando era joven, que vivía por aquel tiempo en el campo,
estamos hablando de los años 50 aproximadamente, y que para esa zona, llegando a Simoca, toda la gente solía trabajar, toda la gente del lugar, en la zafra y unos pocos en la comuna. Nos cuenta que su padre se casó cuando tenía 25 años aproximadamente y llevó a su madre a vivir en su casa, en la misma casa donde vivían mis abuelos. Una noche, cuando venía de casa de unos familiares, a caballo por una calle interna, que es por supuesto una calle de tierra, que solamente la franqueaban cañaverales, una calle larga, una recta larga, solamente con cañaverales a los lados, y recién hacía una curva en un lugar donde el camino se separaba e iba hacia la familia, hacia la casa de una familia de apellido Valdés, y hacia el otro lado llegabas a la casa de mis abuelos y a otra gente que vivían un poco más adelante. Llegando a esa curva, que era muy pronunciada, comenzó a correr mucho viento. Recuerda claramente que comenzó a sentir el viento en aquel momento, un viento fuerte. Le pareció extraño porque conocía muy bien el clima del lugar y esto no pasaba tan repentinamente. Este viento comenzó a levantar tierra. Y en ese momento, el caballo de mi padre se puso muy brioso, se puso nervioso. Y era como si no quisiera seguir. A pesar de que él lo taloneara, el animal se negaba a seguir. Mi papá lo apuró un poco y el animal se sentó de ancas, es decir, se sentó de la parte de atrás. Y él casi se cae porque fue un movimiento muy repentino. Mi papá no sabía lo que pasaba. Miró para ver si había algún animal que por ahí lo asustara, pero no vio nada. Y entonces quiso hacer que se parara y no pudo. Entonces, en ese momento en el que él iba a bajarse del caballo, sintió un golpe en la espalda y cayó del caballo hacia el camino. Y el animal se levantó y corrió desbocado, se alzó por el camino corriendo muy fuerte. Del golpe que recibió mi padre en la espalda se quedó prácticamente sin aire, y cuando pudo recuperarse, miró a su alrededor y no vio a nadie, pero al momento de pararse vio a un hombre muy alto que se desplazó de un lado al otro del camino y se quedó apoyado en uno de los palos del cerco, como mirándolo. Dice que era una silueta de una persona, era un hombre, muy oscuro, como si se tratara de una sombra nada más, pero que veía el brillo de sus ojos. Mi papá se dio cuenta en ese momento, de inmediato, que se trataba de algo malo, que se trataba de algo paranormal. Había escuchado muchas historias a lo largo de los años en aquella zona de apariciones, de duendes, de familiar. Se quedó inmóvil por un momento, sin saber cómo reaccionar. Miró a su alrededor para ver cómo salir de esa situación. Y entonces vio que esta aparición se desplazó nuevamente de un lado al otro del camino y se metió entre las cañas. Cuenta que... Música. Óyeme, déjame ser el antídoto de ese veneno. Pasar de 0 a 100 grados mientras nos tenemos. El tiempo que ya hemos